Voz Andina Internacional presenta el serial Conversaciones con negociadores comerciales. Un serial para compartir opiniones, experiencias y contextos sobre las negociaciones en el sistema internacional de comercio. Este serial también lo pueden acceder por la plataforma Spotify, en el canal YouTube y en el portal web de Voz Andina Internacional. Los anfitriones de Conversaciones con negociadores comerciales, Francisco Rivadeneira y Michelle Levy, te dan la bienvenida. Este serial cuenta con el respaldo de la cátedra de la Organización Mundial de Comercio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estimadas y estimados escuchas, bienvenidos a la tercera emisión del programa Conversaciones con negociadores comerciales. Les invitamos a conocer las experiencias de negociación sobre disciplinas multilaterales y la práctica de los acuerdos comerciales a través de una conversación amigable y distendida con los actores de las negociaciones del Ecuador y de otros países amigos. Esta tercera emisión tendrá como invitado a nuestro distinguido colega y amigo, miembro de la cátedra OMC Ecuador, Gustavo Guerra Bello. ¿Quién es Gustavo Guerra Bello? Es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, obtuvo un diplomado superior en Economía y Finanzas y su maestría en Relaciones Internacionales, Convención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos en esta Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Ha ejercido como asesor y consultor de varias entidades gubernamentales y empresas privadas en el área de régimen jurídico, inversiones, desarrollo productivo, así como en el ámbito tributario. Tiene destacada experiencia como negociador internacional, gubernamental, en las mismas materias, en procesos con países tales como Canadá, Rusia, Estados Unidos, Chile y la Unión Europea. Es profesor universitario a nivel de posgrado en las áreas de especialidad, es un querido profesor, colega aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, en las áreas de Derecho y de Estudios Sociales y Globales, y además es corresponsal en el Ecuador del International Bureau of Fiscal Documentation, que ya nos contará qué es. Perfecto, querido Gustavo Guerra Bello, bienvenido a esta emisión en esta serie de podcast y de programas de radio que patrocina la Cátedra OMC Ecuador, a la que los tres aquí presentes con mi querido Francisco Rivadeneira pertenecemos, somos miembros de la cátedra. Comencemos con el menú de este día para saber un poco algo que hemos considerado como un tema que nos interesa mucho como de cajón, ¿no? Como dicen los abogados, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre la situación actual del sistema multilateral del comercio y de igual forma la situación actual y el futuro de la Organización Mundial del Comercio? Muchísimas gracias, Michelle, por esta iniciativa, por esta gentil invitación, también a Francisco por contar con esta directa oportunidad de conversar con ustedes y sobre todo hacerlo en un escenario que nos permita precisamente profundizar en temáticas de mutuo interés como es el ámbito comercial internacional. Para mí es no solo un gusto, sino un privilegio compartir con tan directos profesionales y abordar estas temáticas que ojalá sean también de interés para nuestra audiencia. Quisiera referirme justamente a estas temáticas en un ambiente afable, amigable y sobre todo no comprometido en cuanto a las opiniones que aquí vertamos. La idea sería simplemente hacerlo desde una perspectiva netamente académica y sobre todo este tema tan provocador de la situación actual de la OMC creo que amerita muchas visiones al respecto. Lo primero que tendríamos que afrontar, en una pequeña evaluación sintética, sería reconocer que hay un tipo de crisis, hay alguna visión en la cual una vez que tuvimos esta gran cresta de la ola que fue la finalización de la ronda Uruguay, las promesas y expectativas que se habían trazado con la ronda de Doha, el arranque de las funciones en el año 95 de la OMC, se pensaba que ese mismo nivel de ritmo se podría sostener en las negociaciones posteriores. Pero evidentemente cuando el cierre se va acercando ya a la parte final, los temas remanentes son cada vez más complejos, más difíciles, tienen muchas perspectivas políticas, muchas diferencias de criterios, no solamente conceptuales, sino hasta ideológicos. Y eso nos ha presentado una aparente limitación justamente del escenario multilateral para promover avances concretos. Hay que destacar que la OMC tiene varios fines, varios objetivos que cumplir. Le ha ido bastante bien en la temática de convertirse en un foro justamente para el avance de las negociaciones. El mecanismo de solución de diferencias está funcionando bastante bien. La ayuda justamente a economías de nivel menor de desarrollo relativo en asistencia técnica al comercio en general. Pero ya en lo que tiene que ver con avances concretos en temas de profundizar y ampliar
los compromisos a nivel comercial, sí vemos, si no, podríamos llamarle una suerte de estancamiento, ¿no? En los últimos 7, 8 años no hemos visto movimientos concretos, y eso justamente ha permitido el auge de una corriente, que nos guste o no, está imperando en este momento, como es el regionalismo abierto, es decir, un intento evidentemente de los países de ante la incapacidad de obtener respuestas prontas, expeditas a sus aspiraciones de concretar acuerdos de carácter comercial, han tenido que buscar a sus vecinos, a los países de su región, acuerdos intercontinentales que de alguna forma van supliendo esta inacción, llamémoslo así, de la propia OMC. Entonces, en síntesis, sí se reconoce el trabajo que está efectuando. También hay una coyuntura muy difícil de los temas que están afrontando actualmente, y la situación global en general, no solo comercial, es bastante convulsa en el momento. Entonces eso realmente son aspectos que de alguna forma están conspirando con un avance que todos hubiéramos querido evidenciar en la temática multilateral. Excelente, Gustavo. Bueno, de mi parte, un saludo primero aquí a Michelle, a ti, Gustavo, de nuevo, como siempre. Yo lo conozco a Gustavo desde hace años, no solo en el ámbito académico, sino también en lo profesional. He tenido el enorme placer de compartir con él en varios ámbitos, en varios espacios. Entre esos, cuando ambos estuvimos en el sector público, tuve el honor y el placer de tener a Gustavo trabajando conmigo en el tema de la negociación muy importante de la Unión Europea, justamente, entre otros temas, en la mesa de servicios. Entonces, yo puedo dar fe que es un gran experto, probablemente el más gran experto o uno de los más grandes expertos en negociaciones comerciales internacionales de Estado dotado en el ámbito de servicios y también en el ámbito de inversiones. Así que para mí es un placer y un honor estar sentado aquí contigo. El gusto siempre será mío, Francisco. Gracias, querido Gustavo. Un punto ahí. Además es profesor aquí en la Maestría de Relaciones Internacionales en tema de negociaciones, bueno, sí, él aplicará el tema de las negociaciones comerciales, toda esa experiencia está al servicio de los estudiantes de nuestra universidad. Me parece fantástico, y es bueno saber que tú estás aquí transmitiendo tu conocimiento adquirido en tantos años. Muy gentiles. Mira, en esta parte del conversatorio entre los tres, lo que yo te planteo es lo siguiente. Ya que tú eres un experto justamente en el tema de negociaciones de servicio y por otro lado de inversiones, conversemos un poquito sobre eso en dos partes. La primera, hablemos de servicios. Y en el tema de servicios, primero conversemos sobre la realidad del tema de los servicios en la OMC, y como tú tienes experticia también en la negociación de tratados de libre comercio, acuerdos de libre comercio, también en ese ámbito, y cuáles son, según tú, las principales diferencias. Ahí Michelle tiene una pregunta que te quiero hacer puntualmente. Entonces, comencemos por servicios y de ahí nos pasamos al tema de las inversiones. Sí nos gustaría saber tu opinión sobre los dos ámbitos que son trascendentales. Comencemos con servicio y la OMC. Bueno, como tú sabes perfectamente, hay un acuerdo sobre el ámbito de la relación entre servicios y comercio vigente desde la Ronda Uruguay. Y ha habido la intención, ¿no es cierto, querido Gustavo, como tú lo planteaste en tu pregunta inicial, de avanzar en una profundización en los compromisos. ¿Cómo ves ese tema? A nivel multilateral no se ha podido avanzar hasta donde yo sé, pero entiendo que se ha buscado la vía de lo plurilateral, más allá de lo que tú bien mencionaste, que es este tema de avanzar a través de acuerdos regionales o acuerdos bilaterales fuera del OMC, pero con, digamos, la veña, la luz verde de disciplinas básicas. ¿Sí? Exactamente. Entonces, la primera consulta es, ¿cómo ves tú ese tema? ¿Tú ves que hay espacio para, dentro del contexto de la OMC, avanzar realmente en servicios después de Ronda Uruguay, seguir profundizando compromisos, ya sea multilateral o a través de estos famosos acuerdos plurilaterales como el que hay de las compras públicas en la OMC? ¿Crees que esa es una opción o tú ves que la única opción es avanzar a través de, como tú mencionaste, en términos generales, a través de tratados o acuerdos de libre comercio? Esa sería la primera pregunta, querido Gustavo. Excelente, Francisco, me parece un tema también muy provocativo para poderlo abordar. Bueno, lo primero que tendríamos que mencionar sobre este respecto es cierto un nivel de, llamémoslo, cierta inequidad en el tratamiento de las disciplinas comerciales de mercancías con la de servicios. Es decir, pese a que los servicios explican más del 50% de la actividad económica a nivel mundial, si lo revisamos un poco a nivel de la perspectiva tanto de dedicación, esfuerzo, de compromisos de negociaciones, es apenas marginal justamente el nivel de preocupación que se le otorga a este tipo de temáticas. El terreno es muy fértil, o sea, todavía se puede progresar muchísimo en estas disciplinas. Pensaría ya no tanto, digamos, en los compromisos sustantivos, pero sí en la parte de compromisos específicos sectoriales y subsectoriales que los países están promoviendo. Es decir, tenemos que hablar justamente de los términos de apertura, que sería lo principal.
Es decir, cambios en los modos principales de prestación o cambios en el alcance de trato nacional o el acceso a mercados, no lo avisoro yo realmente en el mediano plazo, pero sí directamente en el listado de compromisos, sobre todo en aquellos en los cuales los países no asumieron compromiso y de países de mayor desarrollo relativo, y que por tanto al no asumirlos quedamos a expensas de lo que significa su normativa doméstica, que en muchos casos es de carácter restrictivo justamente, sobre todo para la prestación correspondiente. Ahorita, Gustavo, disculpa que te interrumpa, pero sí sería bueno, este es un tema, Michel, como tú sabes, extremadamente técnico, y como no todos los radioescuchas, nuestros amigos que nos están escuchando entienden de esto, si tal vez nos podrías a breve rasgo describir cuáles son los elementos fundamentales del acuerdo, un poco que nos cuentes cómo es la negociación de servicios, que es más difícil de entender que una negociación de bienes, el tema de las listas, de las excepciones, el tema del trato nacional y nación más favorecida, de una manera muy coloquial, ¿no? Exactamente, facilito, ¿no? Entonces, para que todos podamos entender y que los que nos están escuchando, incluido yo también, podamos entender mejor el tema. Por favor, Gustavo, sí, disculpa el paréntesis, pero comencemos de ahí. Sí, no, tienes toda la razón. Quizá a veces uno peca un poco de irse directamente hacia lo técnico, y por supuesto la idea sería también abordarlo en un sentido quizá coloquial, como ustedes lo invitan a realizar. Bueno, lo primero que podríamos también mencionar sobre este respecto es que la noción de servicio es una noción justamente de una actividad inmaterial, es decir, que una vez prestado, generalmente no queda, digamos, una evidencia de haber sido justamente desarrollado, ¿no? Es como una mercancía que yo compro algo, lo consumo, lo almaceno, lo guardo, lo registro. En los servicios en general es una prestación, es un tipo de apoyo, colaboración que alguien recibe en este respecto. Pensemos en el transporte. Una vez que yo voy del punto A al punto B, se ha cumplido la prestación, quedarán las memorias de una actividad turística. Por ejemplo, yo me muevo a otro país, conozco un lugar o voy a un médico y recibo un tratamiento, pero digamos, no hay nada tangible al respecto. Entonces, jurídico. Un servicio jurídico, consultorías en general, todo lo que es profesional. Tal vez si podrías, entonces, empatando ahí, cuéntanos de los modos, de los famosos modos para que la Por gente supuesto. entienda. Entonces, lo primero que hay que destacar, un segundo, porque ya es la segunda idea que estaríamos justamente desarrollando, significaría el tema de que no hay controles, por ejemplo, equivalentes a los regímenes aduaneros o de control en frontera. O sea, uno puede prestar servicios sin necesidad de trasladarse al otro país. Así es. Y cada vez más, de esa forma se han ideado al menos 4 modos de prestación. El primero de ellos es la noción de lo que se llamaría el comercio transfronterizo de servicios, que no requiere ni la movilización del prestador ni del consumidor del servicio. Es decir, es prestado desde el lugar de residencia o domicilio del prestador hacia el lugar de residencia o domicilio del beneficiario. De forma virtual, Un caso típico es las zonas de telecomunicaciones. Yo no necesito ir a donde está el prestador, ni tampoco el trasladarse donde mí. Nos enlazamos a redes compartidas y podemos justamente accederlo. El Internet, por ejemplo, es un típico servicio. Magnífico. El segundo modo establece fundamentalmente lo que significa la capacidad de trasladarse del consumidor al lugar de residencia donde está ubicado el prestador. Una noción fundamental podríamos entenderla, por ejemplo, con el turismo. Y si yo quiero conocer algo, tengo que ir al lugar. O sea, yo difícil tengo que ir conocer a Disneylandia, no es que Disneylandia... Exactamente, o Machu Picchu, las pirámides de Egipto, o en el Ecuador, Cuenca, Guayaquil, Quito. Entonces, es necesario ese tema. En el ámbito sanitario, todo lo que significa servicios de salud también es muy importante hacerlo. Y entonces uno se mueve al lugar donde está el prestador. Es más, yo tengo un amigo, disculpa que te interrumpa, justamente que es extranjero, que vino acá al Ecuador a hacerse operar, porque aquí prestamos servicios de excelente calidad. Están teniendo una tendencia muy interesante. Ese sería un ejemplo, ¿no es cierto? Por supuesto, llegan al Ecuador como lugar del prestador, el consumidor correspondiente. Magnífico. Nos moveríamos un poco más adelante y a uno de los modos quizá más sensibles, más vulnerables, y sobre todo donde encontramos el enlace directo a la inversión, que es otro de los temas que están muy correlacionados, como tiene que ver con lo que se conoce como la modo de presencia comercial o establecimiento. ¿Qué significa? Que el prestador, para poder desarrollar su actividad en el territorio donde están los consumidores, establece un tipo de oficina, representación, sucursal, filial en general, que de este modo facilita justamente esta interacción correspondiente con los beneficiarios. Por supuesto que para poder ingresar al territorio de un país tiene que cumplir todas las regulaciones de inversión. O sea, una sucursal domiciliada,
una filial constituida, todo lo que tiene que ver con regulaciones societarias, laborales, tributarias, de lo que significa operar en un país. Es inversión extranjera, pero de un servicio que se va a prestar. Exactamente. Entonces ahí es el modo en el cual hay un ligamen absolutamente estrecho con la actividad inversora en un país. Y otro de los modos, el final, el denominado 4, involucra la entrada temporal de personas de negocios, es decir, el movimiento de personas que desarrollan actividades individuales, personales o a nombre de una empresa. ¿Con qué barrera nos solemos encontrar ahí? Con las regulaciones en materia de visados, de residencia, migraciones laborales. En la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en negociaciones, y hablo al caso ecuatoriano, ha sido uno de los temas más complejos. Porque, por supuesto, cuando negociamos con países que tienen, digamos, un alto nivel de desarrollo, que son, llamémoslo, atractivos para la presencia de personas al lugar de trabajo, no se asumen compromisos en materia de visados. Entonces, ¿qué involucra? A veces uno dice, muy bien, tú puedes venir a trabajar, pero yo decido si te dejo entrar o no. Entonces, como que a veces uno puede pensar inclusive en suerte de vaciamiento del compromiso. O sea, ven a trabajar, pero no te aseguro que puedas entrar. Entonces, es ahí justamente una de las restricciones más notables que podemos encontrar. Entonces, esos son los llamados 4 modos. El Acuerdo General de Comercio y Servicios, por sus siglas en inglés, GATS, fue quizá, a mi modo de ver, uno de los éxitos más notables de la finalización de la Ronda Uruguay. Sin duda. En este caso, o sea, el abordaje de la temática de inversiones fue algo digamos, extraordinario. Y desde entonces, las disciplinas sustantivas que se han planteado en los 4 modos invitan precisamente a los partícipes en el escenario multilateral a profundizar sus compromisos, asumiendo las disciplinas sustantivas y luego más bien asumiendo entre los 154 sectores disponibles cuáles podrían ser los que podrían comprometerse. Justamente, la siguiente pregunta, y disculpa que te interrumpías al principio, es si ahora explícanos cómo es la negociación en la OMC en la parte de justamente de las listas, cómo se negocia la lista, cómo funcionan las listas de compromiso, que son diferentes a las que uno negocia, ¿no es cierto?, en el mundo de los bienes, que es básicamente poner los techos consolidados y ir reduciendo a partir de ahí. Eso más o menos todo el mundo entendemos, pero el tema de servicios es interesante, ¿no? Las listas, sí, es un mecanismo muy interesante justamente para poderlo establecer. Entonces decíamos, asumiendo el nivel de compromisos sustantivos, por ejemplo, en tema de trato nacional, acceso a mercado, reglamentación doméstica, transparencia en general, los que suelen negociarse son justamente los niveles de compromisos específicos que se pueden realizar. Para poder hacerlo, no existe un solo mecanismo. No existe un solo mecanismo. Hay un mecanismo, por ejemplo, lo que se conoce como las listas positivas. ¿Qué significa esto? Es decir, los países en el escenario multilateral consagran compromisos, establecen un sector y dicen, muy bien, yo asumo un compromiso, pensemos por ejemplo en servicios editoriales, ahora que veo tantos libros en esta linda sala. Sí, ¿no? Exactamente, yo asumo compromisos, por tanto, no puedo discriminar a prestadores de terceros países, ni puedo establecer restricciones de carácter cuantitativo, por ejemplo, para que estos presten. Entonces, abro el sector servicios a través de consagrar qué servicios editoriales quedarían comprometidos como si fuesen igualdad de condiciones con un prestador doméstico. Al resto de miembros de la OMC. Los miembros de la OMC en este espacio. Por otro lado, puede también darse el caso de una lista positiva con restricciones. Dice, muy bien, yo abro el sector de servicios editoriales, pero solo para publicaciones científicas por universidades. Tú limitas. Entonces se pueden establecer lo que se conocen como limitaciones al alcance de los compromisos, generalmente de trato nacional o de acceso a mercados. Una experiencia que es interesante destacar es la situación particular del Ecuador. Es decir, el Ecuador fue el primer país que se anexó, se adhirió a la OMC bajo el mecanismo nuevo. O sea, todos los países fundadores del OMC, que habían sido los miembros del GATT, una vez con el acuerdo de Doha pasan a ser miembros inmediatos de la OMC, y Ecuador quedó primero en la lista de espera. Entonces, por eso al año siguiente fuimos el primer país que fue asumido como miembro adherente a la OMC, y un ejercicio, digamos, de estrenar ese mecanismo nos exigió asumir una serie de compromisos en el ámbito de servicios que para esos momentos, estamos hablando del año 95-96, sí fue un movimiento extraordinario. O sea, pero nosotros no teníamos nada en eso. Sí, o sea, en un momento determinado la noción de entender qué significaban los compromisos en servicios tampoco era muy habitual. O sea, recuerden, no teníamos mucha experiencia, por decir ninguna, en el ámbito multilateral. Teníamos el escenario ALADI, los acuerdos de complementación económica, el escenario de la Comunidad Andina, pero nunca habíamos negociado servicios. Entonces, cuando alguien me dice, mira, ¿estás de acuerdo? Sí, vamos. Entonces, no sabes qué implica Ecuador eso. Terminó siendo unos países al momento, vean, ustedes han pasado casi 30 años desde la anexión del Ecuador,
de uno de los sectores más abiertos de la economía nuestra, es el sector de servicios. Tenemos muy pocas restricciones de apertura de carácter comercial a terceros países. Por tanto, eso en un sentido nos ha facilitado negociaciones comerciales en esta temática, porque no significa un gran cambio para nosotros. Si ya lo cedimos, o entre comillas, en el ámbito multilateral, ¿por qué no ratificarlo, por supuesto, en un escenario bilateral o regional? Y si me permite, Gustavo, justamente Michel te quiere hacer una consulta al respecto. Michel. Sí, Gustavo, justamente al respecto de lo que acabas de decir, nos intriga un poco mirar lo que decías, esta diferencia entre negociar en el ámbito multilateral de la OMC y negociar servicios en el ámbito multilateral de la OMC y negociar servicios ya en los acuerdos comerciales específicos. En ese sentido, quisiéramos saber un poco es decir, si nos puedes, como para ilustrar la cosa, ¿cómo fue tu experiencia, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea en el tema, ¿no? Con relación a la OMC. Con relación a, sí, o en otros Chile. Acuerdos también que tú hayas participado. Es decir, ¿cuál es la lógica, ¿no?, que se maneja entre los dos campos, ¿no? OMC y acuerdos regionales? Bueno, empezaría diciendo precisamente que he tenido la suerte y sobre todo el privilegio también de participar en varios procesos de negociación del Ecuador en los últimos 20 años. Yo inicié primero muy joven este proceso, fue una coyuntura muy anecdótica, ¿no? A mí me enviaron como delegado, y trabajaba en aquel entonces en la Administración Tributaria Ecuatoriana, a participar a revisar una cláusula, me acuerdo, una cláusula específica de un texto, pero claro, yo no podía quedarme con eso si no entendía el contexto, ¿no? Entonces claro, empecé justamente a integrarme en estos temas, y de pasar de ser un miembro con un acceso limitado a dirigir negociaciones en estos temas en varios frentes. Empezamos negociando con Estados Unidos, realmente era un gigante. Recuerden ustedes, tras el fracaso del ALCA en el año 2002-2003, se intentó armar este collage, que le llamo yo, ¿no?, de negociaciones regionales con varias zonas a nivel latinoamericano. En el contexto del ALCA, dice. Exacto, al fracasar el ALCA, entonces el intento de Estados Unidos fue negociar por regiones. Claro. Lo logró con Centroamérica, CARICOM en este caso, CARICOM. Lo hizo con Chile, y el turno fue de los andinos en ese punto. Me acuerdo, ahí estuvimos los dos también sentados. También negociados en ese entonces. Pucha, también. ¿cómo ha pasado el tiempo? Sí, exactamente, son ya casi 20 años Dios mío. desde aquel entonces, ¿no? Es Sí. casi 20 años desde entonces. Entonces, ¿cuál es la visión, por ejemplo, de Estados Unidos? Y luego me refiero enseguida a la Unión Europea, pero me parece un enfoque comparativo adecuado. Sí, buena idea. Sí, Estados Unidos tiene una negociación mucho más ambiciosa. Si decíamos que una de las diferencias significativas en el enfoque multilateral es el establecimiento de listas de carácter positivo, en el cual yo asumo que queda comprometido, la visión de Estados Unidos es extremadamente ambiciosa. Dice más bien, todo queda abierto a menos que tú consignes lo que se conoce en una lista negativa, claro, que queda fuera del acuerdo. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad del equipo negociador y la política pública correspondiente, es mucho más severo. Claro. Porque por cualquier omisión, un olvido simplemente, o hay una norma por ahí reglamentaria de segundo orden que uno no haya revisado, al no poderla enlistar justamente como una excepción, queda abierto. Queda abierto. Entonces es un mecanismo difícil, complejo, y sobre todo bajo la variante de que de alguna forma congela la situación normativa. ¿Y qué es lo que ocurre cuando en el futuro los países desean, por ejemplo, ampliar actualizar su régimen normativo interno? Se encuentran con ese candado, claro, a menos que haya sido redactada de manera muy adecuada la restricción. Entonces, fue una experiencia complicada. Primero, para nosotros nos quedó apenas la lección conceptual, porque como ustedes conocen, no prosperó la negociación para el Ecuador. Estuvimos prácticamente al final, ¿no? Casi llegamos al final. Tu tema creo que sí se llegó a un acuerdo, ¿no? No, o sea, creo que llegamos, o sea, digamos, siempre quedarán temas por resolver, bajo el famoso principio del todo único, ¿no? Claro, nada está negociado hasta que todo está negociado. Entonces ya lo que nos estábamos cerrando con Estados Unidos eran temas cruciales, complejos, bastante susceptibles de visiones de políticas, ideológicas, pero llegó el cierre abrupto de esa negociación. Claro. Lo digo abrupto en el sentido más amplio posible. Tú te quizás recordarás, Francisco, sí, que nosotros nos notificaron, nunca olvidaré ese momento, cuando nosotros nos notificaron que ya no éramos parte del proceso. Salimos me acuerdo, a un refrigerio, cuando quisimos retornar a las mesas de negociación en Lima, me acuerdo que nos notificaron, nos dijeron, ustedes ya no pueden continuar negociando. O sea, ya no pueden continuar entrar a la sala porque hemos recibido la instrucción de que Ecuador quedó fuera de la negociación. Imagínense ustedes, nosotros, o sea, decíamos, por lo menos déjenos sacar la computadora, al menos de la sala. O sea, claro, fue algo bastante complicado y difícil, ¿no?
Bueno, el gobierno ecuatoriano, se ¿no? se atribuye a una medida en particular. En aquel entonces el Ecuador adoptó una medida tributaria, ven, que es la aplicación del famoso impuesto a las ganancias extraordinarias, ¿no? El famoso windfall taxes, que significa que, por ejemplo, los contratos de recursos naturales no renovables, si los precios internacionales eran mayores a los idealmente pactados en las condiciones contractuales, debía aplicarse un impuesto a esa ganancia extraordinaria. Entonces hubo una oposición manifiesta del gobierno de Estados Unidos porque había una afectación directa a las empresas, sobre todo petroleras que estaban trabajando en ese entonces, lo consideraron casi como una afectación en este caso, y mientras esa medida se estableció, fuimos marginados del proceso. Pensábamos que era algo temporal, pensábamos que era cuestión de resolverlo a nivel político, pero han pasado 20 años de aquel entonces y no hemos podido retomar. Hemos tenido acercamientos con Estados Unidos en varias temáticas, pero no en el ámbito comercial, a la altura de lo que fue un tratado de libre comercio. Y cada vez es más difícil. Sí, ahora es otra visión política, ya esa ola de negociaciones, ese impulso que tuvo Estados Unidos, no lo volvemos a ver en este momento. Así es. Ahora vamos con la Unión Europea, que me parece en cambio un enfoque distinto, y a mi predilección mucho más adecuado, sobre todo porque es el enfoque que se conoce como GATS Plus, es decir, toma las disciplinas del GATS exactamente igual y lo que busca simplemente es un nivel de ampliación o de profundización de compromisos, pero las disciplinas del GATS prácticamente se transcriben, son la base, prácticamente ¿no? se transcriben del texto general al texto propuesto por la Unión Europea. Entonces para Ecuador realmente no fue muy difícil negociarlo, ya estábamos totalmente sintonizados con esa óptica. Ya lo habíamos mencionado en su momento, Ecuador tiene uno de los regímenes más liberalizados en el ámbito de comercio de servicios, no significaba grandes movimientos y más bien pedíamos justamente el mismo esfuerzo de la Unión Europea, o sea, tratar inclusive de igualar nuestro nivel de apertura en la negociación y sobre todo en la temática, por ejemplo, del acceso temporal de personas con fines de negocios, que es el famoso modo 4, en el cual siempre y hasta el momento no hemos podido superar esa gran brecha que significa diferencia en tratamiento de visados. Entonces, volvemos al mismo ejemplo que yo daba, o sea, vengan a prestar servicios, pero no les aseguro que puedan entrar al territorio de la Unión Europea. Si mi memoria no falla, Colombia y Perú no tienen visa ni siquiera de turista. O sea, ya lograron, Exacto, ya tienen en este momento... Ellos no tienen problema para acceder. Ya terminaron en ese momento a hacerlo. Entonces, la diferencia clara es que era una lista de carácter positivo, entonces se enlistaban las cosas. Nosotros, aprovechamos para refrescar algunos compromisos, sobre todo porque sí había pasado agua bajo el puente en cuanto a cambios regulatorios en algunas disciplinas. El elemento más complejo, y vale la pena destacarlo claramente, lo vivimos en carne propia, lo recordarás, Francisco, fue el cambio constitucional. Las negociaciones empezaron en septiembre del año 2007. Ya se había anunciado la convocatoria a una asamblea constituyente, un cambio constitucional, efectivamente, y era muy difícil como negociadores, sobre todo en estas temáticas, aventurar un compromiso cuando ni siquiera sabíamos qué diría la Constitución siguiente. Entonces era casi a tientas tratar de negociar y para la Unión Europea era muy complejo entender ese escenario de entonces por qué están sentados aquí si no pueden comprometerse a nada. Pero Gustavo, ahí Ecuador negociaba como parte de la Comunidad Andina. El proceso inició justamente como un acuerdo interregional, claro. Exactamente, era un acuerdo Comunidad Andina, Unión Europea. Eso duró poco. Países miembros, ¿no? Duró poco en 4 rondas, 3 o 4 rondas en este. Sí, la última fue caso. Aquí justo en Quito, ¿no? Y ahí se decidió, Swiss Hotel, ahí estuvimos. Ahí se decidió, claro. Ahí se salió. Bolivia decidió que no era lo adecuado, había mucha influencia, recuerden, hace pocos años había salido Venezuela por un motivo similar, claro, que era esta amenaza de que se perfore el régimen andino por compromisos con terceros países o regiones. Exacto. Y que se dejó de lado entonces esa negociación. ¿Qué pasaba entonces con la Unión Europea? Sin constitución era muy difícil porque sabíamos que no solo era la constitución, sino que una vez expedida vendría una serie de cambios regulatorios a todo nivel, desde legal hasta reglamentario, y asumir compromisos en ese escenario era muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? En nuestro caso, como se dice vulgarmente en el lenguaje coloquial de fútbol, patear la pelota. Es decir, más tiempo, mirar cómo avanzaban Colombia y Perú en sus temas, hacer más bien preguntas. Bolivia ya se fue. Bolivia ya había dejado, ya para la quinta ronda ya ni siquiera participaron, claro, en este caso, y se adoptó el mecanismo de una negociación multipartes, es decir, por un lado las partes andinas y por otra parte los países miembros de la Unión Europea. Este contexto fue muy complejo y recordemos nosotros que Ecuador también tuvo una salida abrupta de la negociación en su momento, que luego tuvimos que retomarla después de un tiempo. Afortunadamente esta sí logramos restituir y convencer a la Unión Europea a seguir negociando con nosotros. Este proceso duró casi 10 años. Claro. Casi 10 años. Sí. Yo tuve la suerte, no sé si alguien me equivoque, pero
fui el único que estuvo desde el primer día hasta la finalización de ese proceso. Sí. Y claro, negociar, por ejemplo, las reservas, excepciones por el ámbito de la nueva constitución que teníamos, sobre todo en temas de inversiones, en los temas de servicios estratégicos, por ejemplo, todo lo que es refinación, producción de energía en general, fue muy complejo. Finalmente logramos negociar un acuerdo que me pareció bastante adecuado y creo que los frutos después de 6 años de vigencia son visibles y se puede ver que hemos logrado, ¿no?, muchos aspectos críticos, pero sobre todo en beneficio del Ecuador y su producción, que era lo y ha servido de base para las otras negociaciones posteriores en gran parte. Así es. Hay que destacar que si bien hay modelos imperantes, cada país hace una tropicalización de su modelo, o sea, no es que se negocia en todas las condiciones iguales, pero el Ecuador ya es un país que tiene primero ya un equipo de negociador profesional. Creo que es algo que hay que destacar, que era la diferencia notable que teníamos nosotros con las contrapartes andinas y sobre todo la Unión Europea, por ejemplo. Nosotros éramos casi como llamemos entre comillas la selección. Nosotros nos llamaban a funcionarios de entidades públicas, sí, tal cual, que vayamos a cumplir una tarea. No es que dejábamos nuestras responsabilidades administrativas regulares, sino que adicionalmente teníamos esta pequeña tarea. Esa pequeña tarea en general. Entonces, que te quitaba claro, un 80%. No había en ese entonces un Ministerio de Comercio como lo llegamos a tener. Los negociadores eran funcionarios de Cancillería, de carrera, y algunos funcionarios también del Ministerio de MIPRO en aquel entonces, MIPRO en su momento, que también tenían esa responsabilidad. Entonces, una gran ventaja que tenemos ahora es, primero, el hecho de haber ya superado varias negociaciones comerciales, muchas inclusive simultáneas, pero con un equipo ya, digamos, organizado, tanto Cancillería como el Ministerio de Comercio, personas que han tenido ya una formación de base, chicos jóvenes. Una de las grandes decisiones que tuve que tomar en mi vida fue también esa, ¿no?, del tema de dar paso a que nuevas personas justamente manejen estos temas, porque yo, en mi última etapa de negociador, lo hacía desde una perspectiva independiente. O sea, a mí me contrataban para procesos de negociación, pero yo no era parte del gobierno, no era funcionario gubernamental. Público, claro. Entonces, a mí sí me preocupaba el tema de que no se creen capacidades institucionales en los gobiernos internas, que puedan asumir y que seamos dependientes de terceros, y justamente en este caso. Sí, justamente, si me permites, Gustavo, solo quería como anécdota también mencionar, o sea, yo creo que Gustavo, vuelvo a insistir, en el tema de servicios es uno de los más grandes expertos, y me alegro mucho que tú tengas esa voluntad de transmitir tu conocimiento y tu experiencia hacia abajo, ¿no?, hacia nuevas generaciones, que eso es trascendental, porque se requiere tener un equipo negociador permanente en el país. Correcto. Y esa ha sido una de las grandes falencias. Y bueno, antes de ti, yo me acuerdo, y que esa era la grieta, estaba nuestro amigo Juan Falconi Morales. Por supuesto. Claro que es Morales, no el pequeño Juan. El pequeño economista, el más grande economista del mundo. El economista más grande del mundo, sí. Que fue profesor aquí. Que en paz descanse. Sí, así es. Lamentablemente, él fue profesor aquí en la Andina, fue mi profesor cuando también yo hice la maestría. También mío. Los dos fuimos alumnos de Juan. Y después de ese conocimiento lo heredó Gustavo. Y me alegro que tuve que tomar la posta de él. Empezamos a negociar juntos en varios temas, primero de manera separada, luego fusionamos las temáticas, y fue una gran escuela tener ese tema. Él trabajó en la adhesión del Ecuador a la OMC en el tema de servicios. Hay que destacar que tuvimos personas que influyeron muchísimo en nuestros trabajos. Hay que hacer una mención aparte al trabajo de nuestro primer jefe negociador con Estados Unidos, el embajador Cristian Espinosa, por ejemplo, una gran experiencia, conocimiento del mundo. Espinosa Cañizares. Correcto. Posteriormente el embajador Mentor Villagómez, que también tenía un conocimiento general. Entonces en aquel entonces éramos igual chicos jóvenes, éramos esponjas, ¿no? Captábamos todo ese lenguaje, y quizás la ventaja que yo tuve es que paralelamente yo estudiaba mi maestría en Relaciones Internacionales, que tenía un conocimiento tanto de la visión académica como de la visión material, pragmática de las negociaciones. Además del derecho y de las relaciones internacionales, entonces era como un buen juego de roles. Exactamente, creo que eso me permitió, digamos, posicionarme y sobre todo mantenerme actualizado, seguir estudiando qué está pasando en el mundo, suscribirme a varias publicaciones, participar en varias reuniones internacionales, cursos de capacitación. Yo tuve muchísima suerte, por ejemplo, de participar en varios de los eventos que la UNTAC en su momento organizaba en temática de inversiones y de servicios, así que eso me ayudó mucho para poderlo desarrollar. Entonces, esas son importancias justamente destacables. Excelente. En la parte de las negociaciones, y creo que nos hemos acordado también de anécdotas también muy simpáticas así es. De estos procesos. Si me permite, Gustavo,
pasemos ahora al tema de inversiones, que ese es otro tema donde tú tienes un enorme conocimiento en general y particularmente en lo relacionado a negociaciones económicas internacionales. Bueno, primero vamos al tema OMC y de ahí empatemos con el tema de los acuerdos bilaterales, plurilaterales fuera del OMC, aclaro eso. Entonces, mi impresión siempre ha sido que el acuerdo de las relaciones de comercio e inversiones de la OMC es mucho más flojo, es una cosa mucho más general, al menos si tú comparas, como tú bien lo planteaste, al tema de servicios, que fue sin duda un acuerdo muy exitoso que se inició de manera significativa en la ronda de Uruguay, ¿no? Y que se ha tratado de profundizar, como tú bien lo planteaste. Y ahí sí veo yo que los avances que han habido en el contexto de la OMC desde la constitución de la OMC en el tema de la relación entre inversiones y comercio es muy limitada. Donde sí se ha avanzado en términos relativos o comparativos muchísimo es en el ámbito de los tratados o acuerdos de libre comercio. Correcto. Donde tú también has participado. Así es. Entonces, cuéntanos un poco primero sobre el acuerdo, lo que te parezca valioso destacar del acuerdo de inversiones en la OMC, lo que se está haciendo sobre ese tema, tu visión, si se debería o no profundizar. Y de ahí conversemos un poco sobre el tema ya de tu experiencia en la mesa de negociaciones en los temas propiamente de inversión, que es un tema extremadamente sensible en este país, como tú lo sabes, sí, lo sigue siendo. Y que vale la pena discutir. Y lo será. Lo hemos visto recién con lo de Costa Rica. Esos temas tenemos que discutir. Sí, nunca deja estar en la palestra esta temática. Así es. Bueno, deberíamos referirnos a un antecedente primordial, que fue el hecho de que cuando empezó justamente esta conceptualización del GATT y la necesidad de un comercio internacional regulado, ordenado, la temática de inversiones tenía el mismo nivel de perspectiva de desarrollo. Estamos hablando de la década de los 40, el acuerdo de La Habana, por ejemplo, en este caso, sí se pensaba iniciar negociaciones multilaterales en materia de inversiones. De hecho, algunos textos inclusive llegaron a plantearse. Pero, por supuesto, el GATT es una disciplina netamente de mercancías y se postergó que en algún momento determinado tenía que abordar también el enfoque multilateral, la temática precisamente de inversiones, establecimiento, flujos de capitales, que son temas muy, muy sensibles. La OMC, las rondas correspondientes, en ningún momento tuvieron justamente tomar la posibilidad de tomar cartas sobre el asunto. Sobre todo destacar que ya de los años 50 empezaron las negociaciones bilaterales de acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones, que en gran medida mostraban una respuesta también a lo que estaba pasando actualmente, a una inacción o digamos una omisión por parte de la OMC de abordar la temática de inversiones. Entonces, ya para los años 80, cuando inició la ronda Uruguay, ya había un desarrollo importante de acuerdos bilaterales en el ámbito de inversiones, y había también, por ejemplo, ya con el Tratado de Roma, un nivel de aproximación en el enfoque regional, ¿no? En aquel entonces las comunidades europeas mirar cómo podían justamente desarrollar el libre tránsito de capitales, el establecimiento de empresas, los flujos de inversiones en este caso, y había que justamente desarrollarlo. La aproximación que ha tenido la OMC en estos temas, ya lo decía Francisco, es casi tangencial, es decir, el acuerdo de medidas de inversiones relacionadas con el comercio, el acuerdo TRIMS, por sus siglas en inglés, apenas justamente destaca a una serie de prohibiciones de carácter ilustrativo, que es lo que no se puede hacer en términos de inversiones para apoyar el comercio. Por ejemplo, restricciones de carácter cuantitativo, condicionar determinado tipo de ventajas a un exportador, un importador, si cumple determinado tipo de hitos o requisitos de desempeño, establecer incentivos dirigistas que vulneren el trato nacional. Entonces, no es que era un instrumento para fomentar la inversión, ni mucho menos, era más bien todo lo contrario, es decir, que no se utilice el pretexto a través de inversiones para crear obstáculos al comercio. Entonces, en gran medida, si revisamos el texto, es muy parecido inclusive al acuerdo de salvaguardias y medidas compensatorias, en el sentido de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ahí están las consecuencias en caso que alguien no haga, y por tanto entonces esas reglas vigentes de los años 95, 96 siguen subsistiendo al momento, pero lo que sí tendríamos que afirmar es que si lo evaluamos de forma muy, muy específica, muy pocos países cumplen al 100% los compromisos asumidos en el acuerdo TRIMS, porque los niveles de restricción son realmente intensos y de alguna forma contrarían un espíritu, digamos, adecuado que cada país debería tener de poder buscar su propio desarrollo local, y valerse de estímulos, de incentivos, no debería estar restringido. Entonces un enfoque, como les digo, era más bien coyuntural y restrictivo. Hay que destacar lo que ha pasado en los últimos 3-4 años, y eso sí es quizás muy pocas personas lo conocen, es el hecho de una negociación multilateral
de un acuerdo de inversiones, de facilitación de inversiones para el desarrollo. Es la negociación que está hoy en boga en el seno de la OMC, una negociación que trata de retomar alguna de las bases que lo que había sido en su momento el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que tuvo 3 años de negociaciones del año 95 al 98, que se frustró, el famoso AMI, por sus siglas, sobre todo por las diferencias ideológicas, políticas, económicas entre las grandes potencias que impidieron ese desarrollo. Este acuerdo, que estaríamos quizá para el siguiente año, la siguiente ronda ministerial, la conferencia ministerial número 13, aparentemente, si es que hasta el mes de diciembre de este año se logra el consenso ya en el texto definitivo, podría ser aprobado. Y contiene una serie de medidas muy significativas, netamente restringidas al ámbito de la facilitación de inversiones. ¿Y esto es multilateral? Multilateral, no obligatorio, podría terminar siendo un acuerdo plurilateral en ese sentido, Ya. y por tanto lo que establece, por ejemplo, compromisos de transparencia, de que los países, por ejemplo, informen a los potenciales inversionistas de las condiciones respectivas, desarrollos institucionales, por ejemplo, de oficinas como facilitación, esquemas como las famosas ventanillas únicas de atención al inversionista. Que aquí en Ecuador andan queriendo armar esas lustres y no Sí, terminan. tenemos la famosa ventanilla única, está justo en proceso de desarrollo, pero... Para inversiones. Sí, entonces este éxito que ojalá se llegue a cristalizar, yo hasta no verlo firmado y vigente no podría decirlo, pero es, digamos, es una oportunidad muy interesante. Hablamos contigo, por supuesto, hace algunos días, de que una colega latinoamericana dirige justamente la embajadora Rosas en chilena, es la co-chair de ese grupo de negociaciones, y se ve, digamos, con cierta aventura que los consensos están generándose de manera bastante abierta, y hay pocos niveles de objeción, no hay muchos disensos justamente al respecto, porque a su vez los compromisos más bien derivan a que sea el derecho interno de cada país el que justamente regule. Y no es más temas de, como tú dices, de no facilitación. Tiene ninguna disciplina de protección de inversiones, no es que Claro. establece temas de nivel mínimo de trato, protección y seguridad plenas. Por supuesto, no tiene un mecanismo de solución de diferencias en materia de inversionista-Estado, que es quizá el tema más controversial que ha promovido visiones diferenciadas, inclusive en el caso de Ecuador, la denuncia de todos los acuerdos bilaterales que tuvimos firmados desde la década de los 90, Pero, ocurrida en estos y ese años. tema que tú señalas del acuerdo de solución de diferencias en materia de inversiones. De facilitación de inversiones. De facilitación de inversiones, sí, pero en ese tema, es decir, que esto quedaría regulado por la norma, la ley nacional. La mayor parte de temas, sí, porque claro, recuerden ustedes que se establecen las grandes consensos, se establecen en un compromiso casi declarativo de lo que hacia dónde apuntamos, pero finalmente ya la instrumentación, por ejemplo, si hablamos de transparentar el régimen de inversiones, régimen tributario, régimen laboral, y brindar apoyo al inversionista, esos son temas que le corresponden a cada país internamente, y por tanto su reglamentación doméstica es el escenario para poder desarrollar ese tipo de esquemas. Entonces es un texto bastante interesante, recoge muchos de los compromisos, sobre todo de lo que se entiende por una inversión sostenible, que es un concepto importantísimo, o sea, de que hacia dónde le apunta justamente la sociedad de naciones. Es un paradigma totalmente distinto al concepto simplemente de protección de inversiones, sino una especie de compromiso y obligaciones que también asumen los inversionistas con el territorio, con el país anfitrión que lo está recibiendo, que era una de las grandes falencias que los acuerdos de primera generación en esta temática también no genera tenían, compromisos para el inversionista. Exacto, y inclusive para el estado del cual proceden los inversionistas, que eso también es interesante. Si yo mando un hijo al mundo, de alguna forma lleva mi apellido, así que también debería ser una suerte de vinculación, al menos en lo que haga o deje de hacer en los países en los cuales está desarrollando. Entonces, como les digo, me parece un acuerdo fantástico en cuanto a su propuesta. La mera idea de poder lograrlo ya es un correspondiente avance, y si se logra cristalizar hacia el primer semestre del próximo año, creo que ya podríamos hablar de que sí hay un avance y unos de los éxitos más significativos de la ronda de Doha, que no hemos visto, paralelo, por ejemplo, que está haciendo en temas de comercio electrónico y otros esquemas de servicios digitales que también ahí la OMC está trabajando actualmente, ¿no? En este caso. ¿Ok? Sí, justamente ahí vienen los 2 puntos que quería acotar a lo que tú planteas, ¿no? En torno a este régimen que se establece, se define en la facilitación de inversiones, ¿no? Un punto es lo que se refiere básicamente a el acceso que tienen
por decirlo así, los estados y sus actores hacia a través de sus inversiones y de los compromisos que asumen el Estado y sus actores, los inversionistas, con un Estado receptor. Si me queda un poco, nuevamente me queda un poco, antes de entrar al tema de que queremos saber un poco más sobre las negociaciones de comercio electrónico, sí me queda un poco la duda de, ¿tú crees que voluntariamente los Estados van a generar estos vínculos? Es decir, ¿tú crees que este acuerdo marco va a permitir que los estados voluntariamente tengan una relación de compromiso más fuerte que si no existiera? Si un poco me queda... Absolutamente, así será. Porque me queda siempre esa duda, y perdón que vaya esto, es como el soft law y el hard law, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, en los acuerdos en los acuerdos que se encuentran, en los temas que se encuentran los acuerdos bilaterales suscritos entre estados, hay un compromiso real ahí de cumplir, ¿no? Si no hay una penalización a través de la solución de diferencias o a través de los mecanismos que se han establecido. Pero en este caso, en este acuerdo que tú dices que estaría en el tema plurilateral, ¿no? ¿Cómo funcionan esos compromisos? Es decir, ¿cómo los estados y los actores que pertenecen a los estados que van a invertir tienen una relación, un vínculo, generan este vínculo? Es decir, ¿cómo se comprometen básicamente? Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que el primer valor agregado que tenemos que destacar es sobre todo un consenso que fijaría un estándar ya mundial. Sería que quizá el primer avance sería que ya estaríamos todos hablando de un mismo concepto, lo que significa las inversiones sostenibles, la contribución que los capitales, los flujos financieros, la presencia de compañías, sobre todo internacionales, en nuestros países, va a tener hacia el desarrollo endógeno de cada país. Entonces, al establecer ya un estándar de 164 países, ya se entendería que menos que eso ya no podría negociarse. Esa es la base. Entonces. Sería la base. Entonces, ese sería el gran logro. Es decir, muy bien, ahora cualquier negociación en materia de inversiones bilateral, regional, tendrá que tomar en cuenta como el primer peldaño, y de ahí hacia adelante. Entonces, esa sería quizá la gran construcción colectiva que estaríamos haciendo a nivel multilateral. Entonces, las negociaciones en los últimos 10, 15 años ya habían tenido esa aproximación, es decir, de buscar una contribución hacia el desarrollo, permitir espacios de regulación doméstica para cada país, establecer instancias de carácter institucional que permitan realmente acercar a los países y justamente lograr compromisos efectivos de inversión, porque a veces eran netamente declarativos, pero no había un órgano que de alguna forma promueva efectivamente el desarrollo de las inversiones. Entonces, ese quizá para mi modo de ver sería el primer logro primordial. La influencia que va a tener ese texto en las negociaciones, como les digo, bilaterales o regionales, será innegable, aunque inclusive si la negociación no resulta. Si por cualquier motivo hay algún bloqueo de los cuales nos tienen acostumbrados algunas potencias, y esto puede ocurrir, ya ese texto, con el nivel de haber circulado, de haber sido concientizado, va seguramente a incidir en lo que significan las políticas públicas internas y en el ámbito comercial internacional también. Genera un precedente. Ya tiene una influencia. Ya. Totalmente, y ese será un logro primordial. Antes de pasar al tema de comercio electrónico, rápidamente cuéntanos de tu experiencia ya en la parte de las negociaciones de acuerdos comerciales en el ámbito de inversiones. ¿Destacas tú cuáles serían las diferencias a destacar con lo que está planteado en términos muy generales en la OMC? ¿En qué consiste una negociación ya en la mesa de inversiones en un acuerdo tipo Estados Unidos, Europa, etcétera? Bilateral. Bueno, lo que habría que destacar que normalmente son relaciones asimétricas en este caso, es decir, los países con los que hemos buscado acercamientos en el ámbito de inversiones son países, colocadores de capital, es decir, con excedentes que les permite justamente incidir en las economías domésticas las cuales reciben sus flujos. Por tanto, no es una negociación recíproca equivalente. Nosotros sabemos que aunque las cláusulas se aplican de manera mutua y equivalente, seremos más receptores de inversión que realmente canalizadores de inversión en la contraparte. Muy poco. Y eso da un escenario de ventajas. Una de las grandes ventajas que tiene el multilateralismo es que justamente hace que se difumine el peso de las asimetrías, porque en un contexto de todos, y no importa quién es más grande, más pequeño, todos somos economías y negociamos. Cuando yo me siento en la mesa, cuando un país se sienta en la mesa con otro país, con otro estado a negociar, la asimetría salta a la vista, automáticamente saltan a la vista en el sentido de un reconocimiento de un país que se esperará sea anfitrión de inversiones y otro que será colocador de inversiones en este caso. Otra diferencia notable es el nivel de tratos, es decir, las negociaciones bilaterales generalmente le apuntan hacia la incorporación
de estándares de protección de las inversiones, que normalmente su incumplimiento, su aparente violación, acarrea responsabilidades para los estados anfitriones, los receptores de inversión. Y se generan, por ejemplo, escenarios paradójicos, que fueron los que más problemas nos han ocasionado, que significa, por ejemplo, que una entidad pública, un funcionario, un órgano estatal, cumpliendo su ley doméstica, inclusive su propia constitución, está incumpliendo un compromiso internacional. Y eso es la gran sistema de incoherencia que puede existir. Es decir, países como el nuestro, que casi fuimos neófitos en la materia, suscribíamos acuerdos de inversiones a rajatabla, a mansalva, sin pensar en las consecuencias que realmente eso podría llegar a acarrear. Y cuando empezamos a ser demandados en escenarios de foros arbitrales internacionales y sobre todo ya tener laudos en contra que nos obligaban a pagar millonarias compensaciones, ahí en ese momento recién entendimos que estos acuerdos no son de amistad, comercio y límites como eran en el siglo XIX. Estos ya tienen un mecanismo efectivo que le ponen en condiciones de igualdad jurídica a un Estado y a un inversionista. Claro. Y eso es quizá, en un cierto sentido, una de las grandes complicaciones de administración. Entonces, la denuncia de los acuerdos bilaterales respondió a una decisión totalmente radical de un gobierno en nuestro país, que yo siempre lo critiqué abiertamente, que en vez de aprovechar el sistema para lanzar un mensaje justamente de un proceso de renegociación de términos, el tema decidió dar un paso al costado, convertirse en un paria, y eso hay que reconocerlo, usar estos términos que son un poco dolorosos para nuestro país, porque evidentemente cuando un país firma un acuerdo de negociación, hace lo que todo el mundo hace, está con la corriente, pero cuando uno denuncia, lanza un mensaje al mundo de falta de confianza, de convertirse justamente en alguien con un comportamiento distinto a lo ortodoxo, es muy llamativo y eso generalmente acarrea una consecuencia. Entonces, desde entonces el Ecuador, hablamos del año 2017, no hemos suscrito ningún acuerdo que contemple mecanismos de solución de controversias que esté en vigencia. Y ahí volvemos a lo que ustedes mencionaron hace algunos minutos, el acuerdo con Costa Rica. El acuerdo de Costa Rica, que es un acuerdo tipo tratado de libre comercio, casi en el mismo orden de los capítulos, temáticas de inversiones, y que incluía efectivamente un mecanismo de solución de diferencia en foros arbitrales institucionalizados como CIADI, CENUDMI y también ADOC. Y eso ha sido objetado por la Corte Constitucional, pese a que en su momento, cuando nos retomamos la Convención CIADI, no lo objetaron, ahora sí. Entonces, en este momento hay que ser bastante francos, el escenario es bastante complejo para Ecuador, porque no es que nos dicen cómo debemos renegociar el acuerdo y nos establece un freno, un candado que de alguna forma anuncia que Ecuador difícilmente podrá establecer negociaciones que involucren disciplinas de protección de inversiones y mecanismos de solución de diferencias inversionista-Estado. Entonces, hay una gran complicación que tendremos que abordar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, un enfoque de un acuerdo que no mucha gente conoce tampoco, que es el acuerdo firmado con Brasil. Brasil, la India, Sudáfrica, son países que han mostrado políticas contracorriente en la temática de inversiones. Brasil no suscribía ningún tipo de acuerdo. Sudáfrica denunció muchísimos de estos, lo mismo la India suspendió sus negociaciones, y como son países gigantes del grupo BRICS, en este caso ya han generado una pauta de la alternativa que los países en desarrollo podemos mostrar en este tema. Entonces, si ustedes miran los compromisos asumidos en este acuerdo de promoción de inversiones con Brasil, establece una serie de disciplinas de tercera generación en estas temáticas, pero no incluye mecanismos de solución de diferencias, y más bien ponen responsabilidad de cada Estado que con sus normas domésticas establezca mecanismos internos para poder hacer valer las vías administrativas y judiciales en caso de que un inversionista considere que una decisión ha sido incumplida, un compromiso contenido en el acuerdo. Pero más allá de este caso particular que tú mencionas de algunos de los BRICS, que es efectivamente interesante evaluarlo y estudiar, yo he oído que sí hay una evolución propiamente sobre la discusión de la protección de inversiones particularmente, y el caso particular del mecanismo de arbitraje entre privado y Estado. Solución de diferencias, sí. En los mismos países desarrollados. Correcto. ¿Tú crees que estas reformas que se están planteando podrían ser positivas para el Ecuador? Entiendo que son mucho más, o sea, que en los mismos países, como por ejemplo los Estados Unidos, está preocupado por este tipo de mecanismos cuando las empresas comienzan a ponerles a ellos también arbitrajes, ¿no es cierto?, que no va en contra de sus intereses como Estado. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, por supuesto, no es un interés solamente del Ecuador. O sea, Ecuador ha tenido una experiencia, llamémoslo negativa, en el sentido de que hemos tenido que afrontar
demandas, hemos tenido que someternos a jurisdicciones arbitrales y sobre todo hemos tenido que afrontar laudos que nos ordenan pagar ingentes indemnizaciones. No es el único caso. Países, por ejemplo, de la región como Argentina, que tiene uno de los récords en cuanto a demandas e indemnizaciones que ha tenido que afrontar, han quedado como una experiencia al respecto. Entonces, ¿cómo ha sido la reacción que han tenido los países? Una de ellas, por ejemplo, el denunciar, como fue nuestro caso. Otra de ellas es dejar de incorporar en sus acuerdos, en sus modelos, la posibilidad de incorporar estos mecanismos. Y surge también una llamada tercera vía, que es una reacción, digamos, contra sistema, que involucra dejar de lado esa posibilidad de conformar estos foros ad hoc de árbitros seleccionados de una lista amplia o corta de profesionales que pueden estar el día de hoy como árbitros y el día de mañana representando a una empresa o en la parte académica. Entonces no se sabe cuál va a ser su comportamiento. Entonces la línea fundamental que está trazando, y es una de las que entiendo y el gobierno de Ecuador está apoyando, no sé si oficialmente o no, es la creación de un tribunal permanente en materia de solución de diferencias entre inversionistas y estados, para que tengamos jueces especializados o árbitros permanentes que su única función del día a día sea pronunciarse y resolver diferencias en estas disputas, en las cuales ya puedan crear unas líneas de jurisprudencia inclusive de cómo puede orientar el comportamiento de los estados sobre todo tipo de temas y saber a qué se atenerse, y no que la opinión de un árbitro pueda cambiar del día a la noche sobre respecto a una temática y fallos polémicos. Entonces, realmente la evolución misma de todo el sistema de multilateral de inversiones y internacional de inversiones en general ha sido altamente influenciado por esos laudos, por el contenido de los mismos, la posición que han tenido de interpretación de los alcances de las negociaciones por parte de árbitros. Es decir, una persona, un par de personas en un laudo pueden tener más peso que un equipo negociador entero, porque ellos interpretan lo que las partes quisieron decir en una negociación, aunque realmente no haya sido la intención manifiesta, o por ejemplo el alcance ilimitado del derecho consuetudinario internacional sobre esta temática. Entonces es muy peligroso el mantener ese tipo de esquemas, y yo sí pensaría, y soy realmente una persona que ha apoyado abiertamente también el tema de ir hacia un tribunal en el cual tengamos esa posibilidad de que los conflictos se resuelvan. Pueden existir, hay que buscar una vía imparcial, me parece adecuada, que sea un tercero que lo resuelva, pero alguien que se dedique a hacerlo, que sabemos que tendrá el expertise y sobre todo la desvinculación de intereses económicos, políticos que pueden influenciar en su trabajo. Si yo fallo en contra de una empresa, pensémoslo en un escenario hipotético, puedo condicionar que me contraten para un siguiente arbitraje. ¿Por qué? Porque si entienden que yo soy pro Estado, ya entonces ya no seré nunca más nominado por una empresa. O lo viceversa, si soy pro inversionista, los estados ya dejarán de nominarme para un caso. Entonces, se cuidan mucho en ese tipo de circunstancias, y por eso es una de las grandes limitaciones. Entonces, eso es significativo. Hay otra tendencia que con esa idea termino. Otra tendencia también es si se mantiene, por ejemplo, en los laudos, en los mecanismos existentes, la posibilidad de que se mantengan todavía esos tribunales ad hoc, estos mecanismos de foro arbitral. Una cosa es determinar la responsabilidad y otra cosa determinar las compensaciones, y más bien dejar que el Estado sea quien resuelva cómo compensar. Y no te diga, mira, por este tema son $1.000 millones de compensación, estableciendo, por ejemplo, hechos inciertos como el lucro cesante o la son discutibles, ¿no? Difícil de demostrar. Eso, y entonces no se tiene justamente la capacidad de decir muy bien por qué 1.000 y por qué no 1.500 o 500. Entonces, dejar que el Estado directamente sea el que, una vez se ha atribuido la responsabilidad, sea el mismo el que determine la forma del remedio, la forma de compensar ese tipo. Entonces hay varias tendencias a destacar. Siempre el tiempo será un enemigo para poderlo detallar, pero sí hay que quedarse con una idea principal. El sistema internacional de la gobernanza de inversiones está cambiando por una serie de influencias que ha tenido, de eventos, en muchos casos nocivos para los propios países, y estamos mirando justamente con muy buenos ojos esa vuelta de página hacia lo que significa la contribución efectiva de la inversión hacia el desarrollo de cada país, y establecer espacios en los cuales los acuerdos puedan cimentar, puedan más bien apoyar y contribuir efectivamente a ese desarrollo, ¿no? Querido Gustavo, el tiempo es un enemigo aquí, y en este momento estamos ya cortos de tiempo, así que solamente te voy a pedir que hagas como un trino, como un tweet sobre las negociaciones de comercio electrónico, un tweet así pero muy puntual, el estado actual de las negociaciones de comercio electrónico así pero en referencia, y finalmente unas palabras
que quieras dejarles al público en torno a lo que hemos conversado durante esta emisión de conversaciones con negociadores comerciales. Gracias, Michelle. Sí, bueno, no hay mucho tampoco que decir sobre esta temática. Creo que ha sido una de las grandes respuestas que se están dando a una tendencia global que son la economía digital, todo lo que significan los servicios inmateriales a través de plataformas desarrollados. El comercio tiene que habituarse justamente a estas nuevas tendencias y las negociaciones en materia de comercio electrónico son más bien en el ámbito de colaboración, de cooperación, de establecer vínculos de transparencia sobre este respecto, de mejores esfuerzos justamente en incorporar las prácticas más adecuadas en este respecto y seguir trabajando. O sea, los compromisos son más bien de mirar qué está pasando, cómo poder enlazarse con la tecnología en este caso y cómo ir evaluando este paralelismo entre lo que significa el avance tecnológico con el ámbito del desarrollo del comercio multilateral. Y como una idea final, por supuesto, primero nuevamente felicitar esta gran iniciativa de poder sentarnos como muy buenos amigos a discutir sobre estos temas que ojalá de interés para potenciales oyentes como sobre todo alumnos, quizá colegas también de la academia y por qué no también negociadores que puedan tener en nosotros que ya hemos pasado algún tiempo en estas lides, algunas líneas justamente de consejos de actuación. Así que mi exhortación para que esto continúe y que haya esfuerzos de que la academia se involucre cada vez más, felicitar sobre todo este trabajo de la cátedra de la OMC para lograr efectivamente que en un espacio tripartito el gobierno, la sociedad civil y la academia podamos discutir sobre estos temas que a todos nos interesan, en los cuales hay mucho por discurrir, aportes todavía pendientes de poderlos avanzar en concreto y mi compromiso para seguir sumando este tipo de actividades que creo que nos viene muy bien a todos. Muchísimas gracias, querido Gustavo Guerra Bello, por tu participación que nos deja también con una sensación, un sentimiento de alegría, de poder tener un marco para entender lo que es el comercio de servicios, lo que es todo, las inversiones, lo que son las inversiones. Además tenerlo ya esto en la radio, en Spotify, en redes sociales, en YouTube, que lo pueden seguir, es maravilloso. Muchísimas gracias a nuestro querido Francisco Urbanera, que es el promotor de toda esta iniciativa y por también estar ahí detrás en los temas, todo tejiendo ahí como con si mucho fuera, gusto, amigo. Tejiendo la chambrita, como decimos. Excelente iniciativa, ¿no? Vamos adelante con eso y ojalá podamos ver, y estaré siempre atento a seguir las anteriores y posteriores entrevistas y ojalá también surjan de ellas algunas otras ideas de partir del coloquio a una idea ya constructiva de poder avanzar en estos temas. Y lo que tú dijiste es clave, las tres patas, academia, sociedad civil y los actores. Claro, incluyendo empresas, sociedad civil y empresas. Sociedad civil, claro, correcto. Todo lo que abarca. Estimadas y estimados escuchas, esto ha sido todo por hoy en esta emisión de Conversaciones con Negociadores Comerciales. Agradecemos especialmente a nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Guerra Bello, y les invitamos a seguir el programa la próxima semana por Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria. Síganos en nuestras redes sociales de la Cátedra OMC Ecuador, en Facebook, Instagram y LinkedIn como @Cátedra OMC Ecuador y al Centro de Andino de Estudios Internacionales como @KEI Ecuador. Hasta la próxima. Este fue el podcast Conversaciones con Negociadores Comerciales. Un espacio de información, conocimientos e intercambio de criterios y experiencias sobre la negociación en el sistema internacional de comercio. Un nuevo episodio te ofrecemos el próximo miércoles a las 11 horas. Mientras tanto, revisa nuestro podcast en la plataforma Spotify o en el canal YouTube de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.